Bueno, a continuación, Eduardo Calderón, de la Casa Migrante Saltillo, nos va también a dar algunos informes. Bien, pues muy buenos días a todas y todos. Agradecer también primero la invitación y comentarles un poquito. Actualmente trabajo desde la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila y anteriormente estuve colaborando con la Casa del Migrante Saltillo, donde hicimos un informe en julio de 2013 sobre la situación de tortura a personas migrantes. Para entrar un poquito en contexto, es importante decir que, como comentaba aquí el doctor Fernando, en este camino al sueño americano, principalmente las personas migrantes centroamericanas, en tránsito Saltillo, es un lugar clave en este proceso, ya que estamos a 300 kilómetros de la frontera, que es Nuevo Laredo, Tamaulipas, y digamos es un lugar donde las personas migrantes necesitan tomar decisiones, evaluar sus posibilidades de cruzar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí existe la Casa del Migrante de Saltillo, y si bien, como ya dijo el relator Méndez en su informe, que la tortura en México es generalizada, el que sea con personas extranjeras en estas condiciones de tránsito, considero que potencializa su grado de vulnerabilidad. Les voy a comentar también un poco del contexto en Saltillo. En el 2012, cuando el alcalde en turno era el licenciado Jericó Abramo Mazo, él presenta al mayor Clemente Yáñez como nuevo director de la Policía Municipal. Cuando lo presenta, forma dos áreas, la de tránsito y la de la policía operativa. Dentro del área operativa nacen dos grupos llamados por el entonces alcalde como de élite, debido a que se encontraban conformados por ex personal militar, que es algo también interesante analizar, o sea, policía municipal con formación castrense, llamados el Grupo Cobra y el Grupo Groms, los cuales se fusionan y reciben el nombre del segundo, Grupo de Reacción Operativa Municipal de Saltillo, de ahora en adelante Groms, y los cito a ellos porque son los principales actores perpetradores también de la tortura a las personas migrantes. En ese mismo año recién se forma esta corporación, se emiten tres recomendaciones por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. La primera, la 08 del 2012, el 3 de septiembre, al acreditarse la prestación indebida del servicio público, falsa acusación y detención arbitraria de un joven por supuesto robo en joyería. La segunda, la 20 del 2012, del 5 de octubre, al acreditarse que el GROMS vulneró los derechos humanos de una persona al allanar su domicilio sin orden emitida por autoridad correspondiente bajo el supuesto de buscar droga. Sin embargo, una vez allanado el lugar, robaron las pertenencias de la víctima. Y la tercera, la 24 del 2012, del 3 de diciembre, se emitió al acreditarse lesiones en comunicación provocando alteraciones a una persona a la cual detuvieron sin razón alguna. Estamos hablando del mismo año en que se crea esta corporación. Después nos encontramos que esta corporación estaba utilizando una manera sistemática de detener personas migrantes. Nosotros fuimos a dar con ellas en el Cerezo de Saltillo. Para conocer un poquito más voy a permitirme leer tres casos muy breves, tres testimonios que pudimos documentar, de 20 que tenemos en este informe, más otros 15 que pudimos comentar en el mismo periodo del 2013, en el primer semestre del 2013. Y el primero, que tiene que ver con una familia migrante que ya vivía en Saltillo, está ubicada en Saltillo, donde vemos violaciones a los derechos humanos como a la integridad personal y seguridad personales, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y el testimonio dice: estaba en mi casa con mis 3 hijos, 2 niñas y un niño. También estaba mi prima, que venía de visita con sus niños, también una niña y un niño. De repente escuché ruidos como si estuvieran rompiendo el portón de la entrada. Eran como las 10 de la noche.
Cuando reaccioné, varios hombres armados ya estaban adentro de mi casa. Eran policías vestidos de negro. Yo traía a mi niña cargada y nos gritaron que ya nos había cargado la chingada. Y me empujaron contra la pared y con todo y mi niña empezaron a revisar toda la casa. En el cuarto de arriba estaba mi prima con sus hijos. Subieron por todos y nos juntaron en el primer piso y empezaron a tocarla en sus partes íntimas y delante de los niños mientras le decían: qué rica estás, vas a ser mía. Una mujer policía le empezó a golpear y después los demás policías le empezaron a poner bolsas de plástico en la cabeza y todo lo hacían enfrente de los niños. Posteriormente empezaron a robar todo lo de la casa y 30,000 pesos que tenía ahorrados. Entre los policías empezaron a repartir las cosas. Después me sacaron junto con mis niños y nos llevaron con los ojos tapados. Al llegar al lugar nos dejaron ver. Era un estacionamiento grande. Había muchas patrullas estacionadas. Ahí estaba mi esposo. Y nos pusieron a ver cómo le pegaban. Nos pusieron a ver a mí y a los niños. Luego a mí me encerraron por un tiempo. Cuando me sacaron del lugar, me llevaron para que viera cómo 5 policías estaban arriba de una patrulla abusando sexualmente de mi prima. Después no la volví a ver. Me dijeron que me iban a dejar ir junto con mis hijos si prometía no decir nada, pero que si decía algo me iba a buscar y me iban a matar a mí y a mis niños. Luego de un tiempo, mi esposo fue entregado a migración porque no pudieron comprobar el delito del que lo acusaban. Estuvo ahí detenido y lo querían deportar y me dijeron que si no quería que lo deportaran, que tenía que demostrar que tenía sus papeles. Yo no quería regresar a mi casa, pero tuve que hacerlo para buscar los papeles. Solo hasta que comprobé que mi esposo tenía papeles, migración lo soltó. Ahora todos estamos asustados. Por un tiempo intentamos vivir en la casa, pero la policía no deja de molestarnos. Y ahora ya no tenemos dónde vivir, pues tuvimos que salirnos de la casa. Lo que vamos a hacer es irnos de Saltillo. Yo no quiero denunciar. Me dijeron que fuera a los derechos humanos, pero tengo mucho miedo. Pero una vecina me dijo que al menos viniera con ustedes a contar. Se refiere a la casa del migrante Saltillo. En el testimonio 2, las mismas violaciones a derechos humanos, integridad personal, seguridad personal, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de un hombre migrante extranjero. Dice: estaba cerca del puente de la estación del ferrocarril de Saltillo. Cuando llegó un grupo de policías Groms, me taparon la cara con mi playera y me llevaron a un lugar que parecía como una bodega. Allá adentro empezaron a pegarme en varias ocasiones. Lo hacían en mi cabeza, cara, tórax y abdomen. Me dieron choques eléctricos con una chicharra. Me metían la cabeza en tinas de agua y otras veces metían mi cabeza en una bolsa de plástico. Me preguntaban dónde tenía la droga, dónde había conseguido y para quién trabajaba. Como no les dije nada, me llevaron al Ministerio Público y ya en la cárcel no me pudieron comprobar nada y me pusieron en libertad entregándome a migración. Y el tercero, 2 hombres migrantes extranjeros. Estaba en la estación junto a mi compañero esperando el tren que lleva a la frontera cuando llegaron 5 Groms, eran como las 9 de la mañana. Nos llevaron a una casa, ahí nos amarraron las manos y los pies con una cinta adhesiva grande, con toallas mojadas nos tapaban la cara, pero también nos ponían bolsas de plástico para asfixiarnos. Nos daban choques eléctricos con una chicharra y nos decían que confesáramos dónde teníamos la droga que vendíamos. Nosotros les decíamos que no vendíamos droga, que solo íbamos de paso. Ellos nos llevaron al Ministerio Público y luego al Cerezo, pero nos entregaron a migración porque no pudieron comprobar nada. Y estos, bueno, son ejemplos de muchos más, ¿no?, que coinciden totalmente en el tipo de prácticas. Algo importante a considerar aquí es la violación al derecho de la protección consular. En ninguno de los casos se dio aviso a la notificación consular que por ley está establecida. También mencionar que en los tipos de tortura, en los 35 casos que documentamos, vimos prácticas comunes o totalmente similares: golpes en general, asfixias, golpes en las plantas de los pies, golpes en los oídos, en la cabeza, hostigamientos, amenazas sexuales, tocamientos, comentarios de índole sexual, el sumergir la cabeza en el agua, el asfixiar con una bolsa de plástico, privación de la comida, del agua, privación del sueño, privación de atención médica, de medicamentos,
entre otros. También mencionar sobre el tratamiento judicial de estos casos. ¿Qué se hizo? De esos 35 testimonios, 20 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público. En todos esos casos hubo falta de pruebas. 10 fueron puestos inmediatamente en libertad. A pesar de las huellas visibles de la tortura y de la declaración de los detenidos de haber sido torturados, el Ministerio Público no ordenó iniciar ninguna investigación de oficio por el delito de tortura en ninguno de esos 35 casos. 10 personas permanecieron detenidos en el Centro de Readaptación Social de Saltillo, y estas fueron persuadidas por el juez y el defensor de oficio para que se declararan culpables de los delitos de posesión y venta de droga. Las cantidades sembradas por la corporación GROMS de la Policía Preventiva Municipal los acusaban por manejo de drogas, cantidad menor, por lo que podían salir por una fianza aproximada de 450 pesos. Entonces el consejo aquí del abogado de oficio era que mejor los pagaran para que los dejaran en libertad, ya que si ellos iniciaban un proceso por tortura, su estancia mínimo iba a ser de 6 meses a 1 año solo por dar seguimiento a ese caso. Por lo tanto, ellos deciden pagar esa cantidad. También considerar el actuar aquí del Instituto Nacional de Migración. Bueno, desde el Cerezo Saltillo los ponen en libertad y los entregan al Instituto Nacional de Migración, que eso también son procesos completamente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. Y después, esto ha sido posible gracias a que la Ley de Migración otorga la facultad a la sociedad civil de desarrollar visitas a los centros de detención para migrantes. Eso es lo que nos facilitó la documentación de estos casos. Pero a pesar de que los migrantes liberados y puestos después a disposición del Instituto Nacional de Migración llegaron con huellas visibles de tortura a la estación migratoria, el instituto no ofertó el derecho de obtener una visa humanitaria. De la misma forma, tampoco alertó a las autoridades sobre el estado en el que llegaban las personas migrantes, o sea, fueron repatriados. En cuanto al actuar de la Casa del Migrante, le pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como a la Red de H Migrantes, para que empezaran a documentar las quejas. Hicieron presencia, sin embargo, no brindaron la información necesaria para que las víctimas conocieran las facultades de la misma comisión. Y tan es así que no se percataron que una de las personas detenidas en el Cerezo era menor de edad, un joven menor de 18 años en el Cerezo. ¿Sí? O sea, él no debería estar ahí, y ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila se dio cuenta en su entrevista, ¿no? Conclusiones: los y las migrantes corren peligro de ser torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en su tránsito o estancia en Saltillo, y de ser privados de la libertad bajo siembra de pruebas y confesiones arrancadas bajo tortura. La Policía Preventiva Municipal de Saltillo está torturando y cometiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de la población migrante que transita o vive ya en Saltillo, principalmente de procedencia centroamericana. 3. Existe una cadena de impunidad de los 3 órdenes de gobierno que permite la perpetuación de la tortura como práctica sistemática y violatoria de los derechos humanos. Y 4. Las formas en las que se comete la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo obedecen a un patrón de entrenamiento y formación para la violación de los derechos humanos.